Buenos días, compañero y apreciado tutor. En este taller nos indican que para la fase 5 debemos en el grupo colaborativo recopilar en un solo documento todo el proceso de auditoría llevado a cabo y lo organizamos partiendo de la información de la empresa, ¿no? O sea, el plan de la auditoría, los resultados de la evaluación y el proceso desde el diseño de instrumentos hasta el dictamen informe final de la auditoría. Bueno, vamos a hacer un pequeño bosquejo. Nos dicen que desde la fase 3 empecemos a hacer este proceso. Obviamente nosotros en la fase primera, en la actividad primera realizamos una inspección bibliográfica. En la fase 2 estuvimos hablando sobre el reconocimiento y la metodología de la auditoría de sistemas y diseñando un cuadro signóptico. Es donde estuvimos ahí diseñando un cuadro y actividades que componen la utilización de cada estudiante, a donde proponemos una empresa para llevar a cabo la auditoría. En la fase 3 estuvimos nosotros hablando y diseñando las listas de chequeo, la entrevista, cuestionarios. Estuvimos hablando de esos temas, elaborando también un cuadro de riesgos donde se preguntaban las vulnerabilidades, las amenazas, los riesgos detectados al utilizar los instrumentos de recolección de información. Y entonces ahora vamos a entrar aquí a la fase 3, que obviamente es la que nos toca recopilarla en el documento en la fase 5. En esta fase 3 estuvimos hablando también del análisis y evaluación de riesgos para cada uno de los procesos seleccionados. Nos pidieron que elaboráramos también una matriz de riesgos del proceso evaluado, elaborar un cuadro de tratamientos de riesgos para cada riesgo detectado. En esta fase 4 estuvimos elaborando el formato de hallazgos para cada uno de los riesgos encontrados. En la fase 3 de los riesgos encontrados de la fase 3. En la actividad 2 elaboramos un cuadro de controles de los hallazgos y clasificación según el tipo, ¿no? Si son preventivos, si son detectivos, si son correctivos, y presentamos una solución a cada control. En la actividad 3 de esta fase 4 elaboramos el dictamen de la auditoría para medir el nivel de madurez de esta fase 4. Nos quedamos diseño. Diseñamos también en estos cuadros un diseño de pruebas. Una documentación también que nos ayuda al proceso de documentación, también para saber identificar el entorno y el proceso que debemos de seguir. Acá hablamos en esta tablita, también estamos hablando, nos habla, por ejemplo, en este proceso estamos hablando de la documentación entregada al personal. Entonces acá estamos hablando de los controles, los recursos necesarios, la documentación. Acá estamos hablando sobre otro proceso que es el contrato con proveedor. Y el entorno, que es una base de datos, que son bases relacionadas con la base de datos. Entonces hablamos del objetivo, de los controles, de la información, del procedimiento a emplear. Lo mismo también aquí con la recuperación de información. Entonces vamos a hablar aquí hablamos de los objetivos, del tipo, controles de la información, los recursos necesarios para aplicarla, ¿no? Entonces también de procedimiento a emplear. Acá también utilizamos otro tipo de proceso que es el control de cambios. Hablamos de también lo mismo, a qué nos referimos, ¿no? Con qué objetivo, con qué tipo, con los controles a aprobar, la información para aplicarlo, procedimiento a emplear, y también acá utilizamos también otro proceso que se refiere a la documentación sobre la base de datos, y lo mismo también empleamos eso en la información, el procedimiento a emplear. Entonces, estas son las tablitas de diseño. Acá es otro diseño también relacionado con el proceso de garantizar que cada usuario identifique al ingresar a la red empresarial. La actividad está relacionada con red de comunicaciones.
Esa es otra actividad también de red de comunicaciones. Comprobar, acá el proceso es la comprobación de la seguridad de la información. Y lo mismo, hablamos del procedimiento, la información. Aquí hablamos también de las funciones del control preventivo que debemos de tener en cuenta, detectivo y correctivo. En cada uno de estos controles entonces tenemos hace una función cada uno de ellos. Y aquí como ejemplo, entonces por ejemplo en el preventivo tenemos controlar el acceso a instalaciones físicas, en el detectivo como ejemplo puntos de verificación, en el correctivo planificación de contingencia y procedimientos de respaldo. Acá está el dictamen de la auditoría. Acá entramos a la fase de riesgos de la fase 3 que nos piden el cuadro. Para esta fase 4 nos piden el cuadro de la fase 3. Ahí hablamos de las recomendaciones, la matriz de riesgos. Pero más o menos eso se compone más o menos la fase 4. Ahí elaboramos el cuadro de controles que estábamos hablando ahorita, el dictamen de la auditoría, matriz de riesgos, los hallazgos, los cuadros de controles detectivo preventivo para este procedimiento. Para cada uno, pues, para cada un proceso va a haber un cuadro de controles diferente. El dictamen de la auditoría, la matriz de riesgos de la fase 3, acá la estamos mirando, cuadro de controles, nuevamente dictamen de auditoría. Aquí miramos la fase de cuadro de controles, obviamente para los hallazgos, ¿no? Preventivo, detectivo y correctivo, dictamen de la auditoría. Acá hablamos del informe de la empresa que hemos seleccionado. Aquí hablamos ya como un oficio ya del informe ejecutivo de la auditoría, ¿no? Con fecha, a quién nos referimos. Aquí hablamos ya, nos hacemos la presentación del cordial saludo y hablamos de la gestión de la información de la empresa, a qué fue sometido, a qué tipo de auditoría utilizamos para evaluar los módulos que hacen parte de este software. Acá hablamos de los hallazgos, las recomendaciones y las personas que firman, pues obviamente es los líderes del equipo. Los líderes del equipo. Y acá ya es la fase 4, ya terminamos. Acá está la bibliografía. Bueno, vamos a pasar nuevamente entonces aquí a la fase 5, que es a donde nos piden, ¿no?, que el grupo colaborativo recopila en un solo documento. Prácticamente acá está un solo documento, acá está la recopilación prácticamente de todo lo que hicimos. Acá está la recopilación de todo lo que hicimos en todas las fases 3 y 4. Entonces nosotros nos dicen que ahora nos piden también en esta fase 5, la página 77, nos piden obviamente que hagamos un procedimiento también lógicamente de cuadro de controles. Nos piden que recopilemos los resultados obtenidos en la fase 3 y 4, lo que más o menos nos piden ahí. Entonces lo mismo que estábamos hablando, ese es el cuadro de controles que nos piden para cada una de las fases. Acá estamos hablando de la matriz de riesgos, de los hallazgos. Entonces, lo mismo que estábamos hablando atrás, nos piden una recomendación, hacemos una recomendación, una descripción, una causa. Este es el cuadro de controles. El cuadro de controles es el cuadro de controles nuevamente donde hablamos de qué soluciones o controles se van a tener en cuenta. Este es el dictamen para esa fase. Acá está otra fase, un dominio con un proceso. Entonces acá hablamos en ese dominio y ese proceso. Lo mismo, una lista de chequeo que nos piden, una entrevista, un cuestionario, una lista de riesgos, un análisis y evaluación de riesgos, matriz de riesgos, un tratamiento de riesgos, unos hallazgos, donde hay cada uno explicado con cada uno de sus procedimientos respectivos. Y más o menos aquí terminamos. Este prácticamente es el total prácticamente de la fase 5, ¿no? Está prácticamente recopilado los resultados y explicado prácticamente cada uno de los procedimientos a seguir.